Bienvenidos al programa Pido la Palabra de Canal Congreso. Hoy tenemos, como siempre, dos invitados. Vamos a hablar de temas cruciales hoy. Tenemos al senador Juan Diego Gómez, abogado de profesión, tiene varias maestrías, viene de una familia política, antioqueño. Pero díganos usted, ¿qué más queremos destacar de su hoja de vida? Bueno, pues en este momento estamos ya en el tercer periodo de congresista, es la segunda vez que llego al Senado, ya fui representante a la Cámara, he trabajado los temas minero-energéticos y ambientales y recientemente hemos desarrollado un movimiento ciudadano que se llama Conservadores de Vida. Trabajamos con tres pilares fundamentales: la defensa de la vida, la defensa de los animales y la defensa del medio ambiente. Y hemos venido consolidando un trabajo desde el Congreso de la República de alcance nacional que hoy lo materializamos en la Comisión Segunda Constitucional, de la cual hago parte, en la Comisión Legal de Derechos Humanos y en la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia, sobre lo que tenemos algunos conocimientos y algunas tareas en esta materia de la que vamos a avanzar hoy. En el programa del día de hoy pido la palabra. Usted es oriundo de un pueblo hermoso que se llama... El Santuario de Antioquia, claro que sí, un municipio en el kilómetro 54 en la autopista Medellín-Bogotá, donde hay una característica muy particular: la gente es muy emprendedora, muy empresaria y siempre están alrededor del comercio. Es una raza muy especial de antioqueños que controlan el comercio en casi todo el territorio nacional. Bueno, vamos con el doctor Efrén Hernández, que también es abogado. Usted es rolo, bogotano, pero su papá y su familia son de Yopal. Cuéntenos su historia, ¿qué quiere destacar de su hoja de vida y su padre que logró deslindar a Boyacá de Casanare? Muchas gracias. Ciertamente, pues mi padre en el Congreso de la República logró que se hiciera realidad la separación de Casanare de Boyacá mediante la ley 19 de 1973. Nosotros pues hacemos parte de esa familia que ha estado al servicio de los intereses del departamento del Casanare. Él es del norte de Casanare, La Salina, muy límite con Boyacá, con el municipio de Chita. Y mi madre, ella nació en Barrancas, Guajira. Mi papá es médico, trabajó con una compañía petrolera, recién salió de su medicina en la Universidad Nacional, se conoció y bueno, y somos 13 hermanos. Yo fui elegido representante a la Cámara en el año 2002, para el 2006, pero me tocó presentar demanda ante el Consejo de Estado y el Consejo de Estado me entregó la credencial. ¿Por qué partido? Por el Partido Liberal. Y me presenté también, me entregó la credencial, me posesioné y continué en la siguiente elección del 2006 al 2010 y renuncié para aspirar a la gobernación. He sido alcalde, he sido intendente, alcalde de Yopal por elección popular, gobernador encargado. Bueno, muy contento de haber pasado tanto tiempo al servicio de mi departamento. Bueno, el tema que nos ocupa es un tema crucial, es el tema de cómo la denominación de parapolíticos que la Corte Suprema de Justicia ha condenado alrededor de 58 parlamentarios y cómo pueden, y que están pidiendo pista en la Justicia Especial para la Paz, cómo puede entrar en este procedimiento. Y aquí tenemos dos personajes. El senador nos va a decir en qué va este tema. Bueno, pues lo primero que debemos plantear es que ya la semana anterior, por fin, se surtió el trámite de las objeciones presidenciales sobre 6 artículos en particular de la JEP. Logramos, después de múltiples discusiones, casi 6 semanas de discusiones en el Senado, sin acuerdo, logramos que en una especie de entendimiento que se planteó entre los partidos del centro, conservador, liberal, Cambio Radical y la U, decidiéramos que se surtiera el trámite constitucional a las objeciones, independiente de la decisión del presidente del Senado en si admitía o no una apelación que se presentó y que fue, digamos, una situación de alguna manera bochornosa. Luego se rechazó esa decisión de la apelación, se sometió nuevamente a votación el informe minoritario que ordenaba o que solicitaba el hundimiento de las objeciones y con base en eso se envió a la Corte Constitucional. ¿Y esto por qué? Porque el país no se merece ese espectáculo. Si bien es cierto que un acuerdo de paz es imperfecto, que genera
rasgos de impunidad que generen conformismos en algunos sectores, también es cierto que ese acuerdo que pone fin a un conflicto de más de 50 años es un activo de todos los colombianos. Y no podemos permitir que ningún partido político, ni de derecha ni de izquierda, lo utilice para hacer política. Y allí creemos que la Corte se pronuncie primero sobre el procedimiento de las objeciones y luego sobre el fondo de las mismas, para brindar seguridad jurídica a muchas personas que hoy se encuentran no solo en esa lista de parapolíticos o de los mal llamados parapolíticos, son personas que en el marco del conflicto resultaron involucradas en la situación, pero también hay más de 2.000 guerrilleros presos hoy que no han podido resolver su situación y que la JEP no los ha acogido para eliminar la persecución penal y poderlos liberar. Bueno, doctor Efrén, usted fue condenado por la Corte Suprema de Justicia en una situación por la denominada parapolítica. Usted que vive en carne propia la situación, ¿qué le podemos decir a los colombianos frente a este tema? Bueno, yo creo que en mi caso se parece a muchos de los condenados en única instancia por la Corte Suprema de Justicia, donde siempre defendimos la posición de ser inocentes frente a las imputaciones que nos hizo la Corte, y lamentablemente la Corte decide mediante condena enviarnos a un conflicto como protagonistas de una u otra forma de conflicto armado interno, al condenarnos por concierto para delinquir agravado en la modalidad de promoción de grupos al margen de la ley que están dentro del conflicto. Sin querer estar dentro del conflicto y condenado en una única instancia, considero un fallo injusto, el único camino que nos queda a nosotros es el de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es una justicia transicional, primero para hacer la paz en este país, dos, para que se diga la verdad de lo que ocurrió en ese conflicto armado de más de 50 años, tres, para reivindicar a las víctimas, cuatro, para que haya una justicia restaurativa que le permita al país pasar esta hoja de vida. Y nosotros, quienes nos condenan por parapolítica, pareciéramos que no tuviésemos como la consideración en diferentes sectores, en los medios, incluso en los tribunales, en la misma Corte Suprema de Justicia, y pareciera que pudieran entrar quienes hicieron los mayores delitos atroces de muchas masacres, pero alguien que tenga el hecho de haber sido condenado por haber sido congresista o alcalde o gobernador, pues pareciera que no tuviéramos ese acceso, sin tener delitos de resultados. Hay que saber que el concierto para delinquir agravado no están condenando ninguna acción que se hubiera hecho, sino es un delito de peligro que se supone que podría haber cometido algún acto. En nuestras sentencias no hay perjuicios. Esa es una de los elementos sustanciales. Entonces me preguntará usted y los televidentes y el senador, ¿a qué va si usted se considera una persona inocente? Pues en el sistema de la JEP aparece un recurso que se llama el recurso de revisión de sentencias condenatorias, y ahí es donde queremos estar. Nos hacen pasar por la sala de jurisdicción, todavía hay un desorden. Mi solicitud, para terminar, hace 2 años la hice a la JEP y hace 2 años no se me ha llamado para que puedan empezar todo el trámite, en el cual pues nosotros tenemos muchas cosas que contar y podemos colaborar, pero eso significa que queremos en una revisión de la sentencia que nos toca vía Corte Suprema de Justicia, pero nos toca entrar por la JEP para que la causal de variación de la calificación jurídica la podamos nosotros invocar, y así de esa forma demostrar que no fuimos actores ni cometimos delitos en el conflicto armado interno. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales, ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso.
Es el momento de ser protagonistas. De ser veedores de nuestros recursos. De respetar nuestro patrimonio cultural y ambiental. De unirnos como colombianos para derrotar la corrupción. De trabajar por la paz y la justicia social. De generar un futuro para todos. Ciudadanos protagonistas, entidades activas. Conoce nuestras investigaciones y estudios a través del Observatorio de Política Pública de Control Fiscal. Capacítate y participa. Sé un ciudadano activo del control social en el Control Fiscal. Auditoría General de la República. 25 años gestionando el conocimiento del control fiscal. Estoy preparándome para progresar, para decirle al mundo que soy capaz, porque aquí descubrí que puedo reinventarme, porque sé que puedo llegar muy lejos. Soy Robert Ronald Guamán Parra, soldado profesional y futuro ingeniero aeronáutico. Como Centro de Rehabilitación Inclusiva, brindamos a los miembros de la fuerza pública con discapacidad la posibilidad de volver a la vida productiva en sociedad. Gobierno de Colombia. Regresamos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Senador Juan Diego Gómez, la Justicia Especial para la Paz tiene fundamentalmente el componente de la verdad y la reparación y la justicia y la no repetición. Entonces, lo que se busca en todas las salas que integran la Justicia Especial para la Paz es que ese procedimiento tenga validez. Y si estamos hablando de los casos de los congresistas que han sido condenados, hay ya varios casos, inclusive hay un caso de un Juan José Chaos, sí, que inclusive ya lo aceptó la Justicia Especial y está de candidato a la gobernación del departamento del Cauca. Sí, ¿usted qué tiene que decir frente a esto? Mire, sobre ese tema, Griserio y ex representante a la Cámara, Efren, tenemos que decir que realmente la JEP hace parte del sistema integral de verdad, justicia y reparación y no repetición, que es un sistema completo del que hace parte todo ciudadano insurrecto, es decir, exguerrillero, agente del Estado combatiente, militares o policías o cualquier miembro de Fuerza Armada, agentes del Estado no combatientes, alcaldes, concejales, congresistas, presidentes de acción comunal, cualquier líder de carácter social que haya tenido una representación del Estado, y los terceros, civiles. Y esa fue una de las grandes discusiones, y es que para buscar que el proceso de paz sea integral y logre la armonía y el no resentimiento de unos y otros, el tratamiento tiene que ser por igual. De manera que, sí es cierto lo que plantea el doctor Efren, en términos de que la sala de revisión, cuando ya se han producido unas condenas, deba entrar a revisar esos casos para definir exactamente la época de ocurrencia de los hechos y que los hechos hayan sido ocurridos dentro del conflicto o en el marco del conflicto, en actividades del marco del conflicto, y desde ahí podría ser desde una reunión hasta la comisión de otro tipo de hechos punibles. Por ahora lo que entendemos es que desde la comunidad internacional no ha sido bien visto que sin dar trámite a los guerrilleros y a los militares, a los agentes del Estado combatientes, pues se ingresen a los agentes no combatientes y a los terceros, pero hace parte del procedimiento. Por lo demás, existen herramientas legales, tanto en el acto legislativo como en la ley estatutaria, que nos permiten tener esas herramientas y que claramente, en virtud del principio de igualdad, tendrán que escuchar a estas personas, acogerlos en la JEP, suspender la persecución penal e incluso llegar una vez, cuando se termine ese compromiso de verdad, justicia y reparación, restablecer esos derechos políticos que han perdido estas personas. Usted lo referencia bien con un caso en particular del doctor Chaux, quien fue acogido, la Corte Suprema de Justicia envió el caso a la JEP lo acogió y de inmediato tiene que suspender cualquier persecución penal y la suspensión de sus derechos políticos. Y creo que allí hay una gran herramienta, que no es hoy para digamos, atomizar la Justicia Especial para la Paz o las distintas salas con estas personas, pero que en el procedimiento que vamos avanzando, una vez resueltas las objeciones y una vez implementado el funcionamiento de la JEP, tendrán que acoger sí o sí a los concejales, exconcejales, personeros y dirigentes políticos de todo el territorio nacional.
Doctor Efren Hernández, ¿usted qué le podría plantear a la gente fuera de la revisión de su caso, donde usted plantea que lo condenaron injustamente la Corte Suprema de Justicia? Si usted tiene que ir a la Justicia Especial para la Paz a contar la verdad, y en caso de que sea responsable, a reparar además. Sí, ese es el objetivo de nosotros, que el sistema haga un estudio. A nosotros no nos va a revisar, a los condenados en única instancia no nos va a revisar la sección de revisión de la JEP, sino la misma Corte Suprema de Justicia. Y en ese sentido podríamos nosotros acceder directamente a la Corte Suprema de Justicia, pero si no estamos vinculados al sistema, a la JEP, al componente del sistema de justicia que es la JEP, entonces no tendría ningún sentido. Y considero yo que esta es una gran oportunidad, muy a pesar de que estamos insistiendo de que para las Naciones Unidas, para la OEA, especialmente Corte Interamericana, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nosotros, quienes hemos sido condenados en única instancia, no se nos ha desvirtuado el principio de presunción de inocencia, porque estos organismos, a través de sus convenciones de Pacto de Derechos Civiles y Declaración Interamericana de Derechos Humanos, nos da el derecho a impugnar las sentencias condenatorias que nos hicieron, y el Estado, para el caso de nosotros, no lo hizo. Consideramos, por ejemplo, como el caso del primer condenado por FARC política, o el mismo caso del exministro Uribe, el exministro Arias, existe esa posibilidad de que se nos dé esa segunda instancia, pero consideramos, o yo considero, que la JEP es una oportunidad, y que los políticos que hemos sido condenados pues podamos realmente contar qué fue lo que pasó a nuestro alrededor, porque en el otro sistema, en el ordinario, simplemente están interesados en qué fue lo que hizo uno, pero lo que se vio, lo que pasó, por ejemplo, en mi departamento, sí me gustaría que lo supiera. Incluso, yo digo, aquí... En su departamento hubo una guerra entre los grupos paramilitares, que hubo más de 2.000 muertos. Sí, 3 grupos paramilitares peleando con la guerrilla en la intervención del Estado, muy grave, pero sí puedo decir una cosa, muchos nos van a decir, pero la condena en la Corte es suficiente, pero el caso mío, según el fiscal extraditado, el anticorrupción, el doctor Moreno, le contó a varias personas que yo era una persona condenada siendo inocente. Él tenía su conexión directa con el magistrado Bustos, que ahora ya se fue del país, y consideramos que cuando existen esos problemas de la Corte Suprema de Justicia, ojalá la JEP, para aclararle al país que nos presentábamos ante el mundo como una vergüenza, 65 congresistas investigados por ser miembros o tener pactos con los paramilitares, fue una vergüenza mundial y una vergüenza a nivel nacional. Eso se necesita aclarar, no solamente las muertes, sino la reconciliación de los colombianos y rescatar a quienes fueron sentenciados no solamente como congresistas, sino como ministros y gobernadores, alcaldes, concejales, diputados, por el tema de sus presuntos vínculos con el paramilitarismo en Colombia. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Yo estoy preparada para luchar por lo que he soñado. Estoy preparándome para crecer de nuevo y reinventar la vida. Me estoy preparando para compartirle al mundo que aquí todo es posible. Como Centro de Rehabilitación Inclusiva, brindamos a los miembros de la fuerza pública con discapacidad la posibilidad de volver a la vida productiva en sociedad. Gobierno de Colombia. Estoy preparándome para progresar, para decirle al mundo que soy capaz, porque aquí descubrí que puedo reinventarme, porque sé que puedo llegar muy lejos. Soy Robert Ronald Guamán Parra, soldado profesional y futuro ingeniero aeronáutico.
Como Centro de Rehabilitación Inclusiva, brindamos a los miembros de la fuerza pública con discapacidad la posibilidad de volver a la vida productiva en sociedad. Gobierno de Colombia. Regresamos al canal Congreso, al programa Pido la Palabra. Senador, ¿usted no cree que la Justicia Especial para la Paz viene siendo perseguida en todos sus componentes, desprestigiada, y por eso no ha podido arrancar? Yo lo que creo es que ha habido toda una serie de protestas y, digamos, rechazo de algunos sectores políticos del país. Sin embargo, hay que aclararle a los magistrados de la JEP, a los fiscales y a todos los funcionarios, incluida su presidente, la doctora Patricia Linares, que la JEP desde el Congreso es bien vista. Es vista como esa justicia transicional que se requiere para poder reincorporar a la vida civil a los exguerrilleros y atender de manera voluntaria a los agentes del Estado, combatientes y no combatientes, y los terceros civiles que quieran comparecer de manera voluntaria. Pero hay 2.000 militares y entre esos generales, coroneles, ya acogiéndose a la JEP. Claro, precisamente por eso creemos que se necesita para superar un conflicto. Que haya discusiones, claro, un proceso de paz es imperfecto, tiene visos de impunidad, tiene visos de injusticia, seguramente no se conocerá toda la verdad, pero allí es donde radica la confianza que tenemos que tener en las instituciones y ayudar a la Jurisdicción Especial para la Paz a que profundice al máximo para conocer esa verdad y lleguen a la reparación integral de las víctimas y al compromiso de no repetición por parte de los victimarios. Y yo creo que ese es el primer elemento que tenemos que tener en Colombia, personas como yo, que tengo 43 años y apenas me ha tocado algo así como 2 años en paz, sin las FARC. Y siempre, toda la vida, escuchamos esa famosa frase: Colombia sin las FARC sería el paraíso. Y hoy uno no entiende cómo algunos sectores políticos y algunos sectores económicos del país quieren minar la confianza y la legitimidad de este proceso y por supuesto a las instituciones que quedan. Todo lo contrario, la invitación es al gobierno nacional a que cuidemos la Justicia Especial para la Paz y a que cumplamos los compromisos económicos para la implementación total del acuerdo de paz, entregando lo que se tiene que entregar a las comunidades y entregando lo que se tiene que entregar para la reincorporación de los excombatientes. Pero usted toca un tema extraordinario. Si uno hace un balance del cumplimiento de los acuerdos de La Habana con las FARC, no va ni el 15%. Bueno, pero llevamos 2 años. Digamos que también es un poco lo que dejó el gobierno anterior, es un acuerdo de Estado, que tiene que quedar muy claro a los televidentes. Eso no fue un acuerdo del gobierno anterior, no un acuerdo de un partido, es un acuerdo de Estado y el acuerdo es un gran activo de todos los colombianos. Y los ciudadanos y los dirigentes políticos lo tenemos que cuidar porque hoy la concentración que tiene que tener el Estado y las fuerzas vivas del país es en combatir ese principal enemigo que tenemos, que es el narcotráfico, ya en manos de algunas bandas internacionales que aparecen en el sur del país, en el Bajo Cauca antioqueño y en el Catatumbo. Y ese sí es un tema de bastante cuidado que tenemos que tener, porque esa economía ilegal lo que genera es más y más violencia. Pero usted es del Partido Conservador y de la coalición de gobierno, y parece que el gobierno tiene otro discurso frente a la Justicia Especial para la Paz. Pero quiero aclarar, yo acompañé el voto por el sí y acompañé el proceso de paz. Tuve algunas diferencias cuando llegó la ley estatutaria de la JEP, donde se quería tratar con desequilibrio y sobre todo se quería llevar de manera obligada a los terceros civiles y a los agentes del Estado, combatientes y no combatientes. Cuando se habló de las 16 curules para las FARC, que luego en la discusión de las mismas hábilmente su ponente habló de que fueran 16 curules para las víctimas, pero inicialmente eran para las FARC, y coincidían literalmente con los focos de mayor concentración de grupos armados y narcotráfico. Y cuando se habló de una reforma política para favorecer a las FARC, allí sobre esos temas hicimos oposición, y hoy precisamente lo que tiene que hacer este gobierno de la mano del Congreso es corregir el rumbo de esa situación y buscar al máximo el cumplimiento de los acuerdos para tener el país en paz. Doctor Fren, ¿usted es optimista frente al caso suyo? Totalmente optimista. Yo también considero, como el senador Juan Diego Gómez, que hay que fortalecer y rodear a la JEP. Yo pienso que después de las objeciones y la decisión que tome la Corte Constitucional, no queda otro camino que darle todo el respaldo a la JEP.
En el caso nuestro, yo pienso que la decisión de la sala de apelaciones, de la sección de apelaciones del Tribunal de la JEP, fue muy clara en el sentido de decir que el concierto para delinquir agravado es un elemento fundamental para entender que las personas que están condenadas por ese delito, que somos la mayoría de los congresistas, tienen relación con el conflicto armado. Yo le sugeriría a los miembros de cada una de las salas de la JEP, especialmente de las salas y desde luego de las secciones, que en el caso donde hayan condenas, bien sea por la Corte Suprema de Justicia, por los tribunales o los jueces, no le den tanta valoración a los componentes, al test, para poder establecer si tiene o no el acceso. Yo creo que con una sentencia basta para que en la primera instancia podamos entrar todos y ya de ahí en adelante hacer todo el desarrollo, no hay necesidad. Y está muy claro que uno, en el caso mío, que estoy hablando de una sola conducta por la elección mía a la Cámara de Representantes, porque supuestamente hice una alianza con una región, incorporé en la lista a una persona que representaba un territorio, son 3 territorios en mi departamento, con eso me condenan. Yo estoy dispuesto a que la gente me investigue desde que nací o bueno, los últimos 50 años para establecer si tuve otra clase de vínculos y ellos tienen la competencia. Si yo doy mi escrito para que me acepten en la JEP, es para que me investiguen todo, no solamente lo que investigó la Corte Suprema de Justicia, sino toda mi actividad pública en la que he estado desde que terminé mi carrera de Derecho. Por lo tanto, a todos los miembros les pedimos que por lo que necesita. ¿Cómo quiere que lo recuerde el país? Porque el tiempo se nos acabó. Bueno, como una persona que cree mucho en la reconciliación del país, la violencia no lleva a ningún lado y que la verdad realmente va a ser lo fundamental para reconciliarnos. Así pues que mi mensaje es de optimismo para todos y que ojalá nos reciban en la JEP. Senador Juan Diego, dale un mensaje de esperanza a los colombianos. Bueno, yo insisto en que esa paz que logramos firmar con las FARC es un activo de todos los colombianos y que tenemos que trabajar en la reconciliación del país. Hay que eliminar la polarización y hay que bajarle el tono a las discusiones de política y terminar con el diálogo del sí y el no y quitar la lógica de vencedores y vencidos. La paz es un activo de los colombianos y tenemos que trabajar en que cada uno de los ciudadanos, los televidentes que nos ven, se apropie de ella y crea en ella. Bueno, llegamos al final del programa. Pido la palabra del Canal Congreso. Hasta pronto.